Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a trabajar lo que es el factor inverso. Vamos a explicar qué es y para qué sirve. Así es que vamos a iniciar. Antes que nada necesito que entendamos dos conceptos importantes, los conceptos básicos. ¿Qué es una razón? Aquí tengo escrito una razón, 3 de 9, que tal vez para muchos de ustedes será familiar y podrán decirme que una razón es lo mismo que una fracción. Sin embargo, eso no es correcto. Se representa como una fracción, eso es cierto, pero no representa lo mismo. En una fracción hablamos de números enteros o de objetos enteros de los cuales los partimos en partes exactamente iguales y tomamos solamente alguna fracción, de ahí su nombre. Sin embargo, una fracción se convierte en una razón cuando yo comparo esos valores numéricos. Cuando en situaciones hipotéticas es necesario hacer esa comparación. Por ejemplo, esto que se puede leer 3 de 9, 3 novenos o 3 entre 9, que recordemos, esto es un numerador, esto es un denominador, y esta rayita que adopta el nombre de cociente, y por lo tanto me hace referencia a una división. Decía, esto puede extraerse de la siguiente situación. Imaginemos una florería en la cual para hacer ciertos arreglos florales colocan 3 rosas por cada 9 claveles, ¿cierto? Vamos a imaginar otra razón, tal vez tengo esta otra razón, 5 doceavos, y se me ocurre, tengo aquí enfrente un pegamento, se me ocurre que para hacer este pegamento por cada 5 litros de agua utilizo 12 gotas de colorante. Entonces estoy comparando dos valores, ya no es una fracción como tal, estoy comparando. Ahora, otra característica particular de las razones es que los valores numéricos que las forman no necesariamente tienen que ser números enteros. En la mayoría de las veces aparecen números fraccionarios o números decimales. Por ejemplo, en esta otra razón. Para preparar 4 hot cakes, según la receta, debo utilizar 3/4 de una taza de leche. Observemos entonces que esto ya no lo podemos leer como si fuera una fracción. Ahora sería 4 por cada 3/4. ¿O qué tal esta otra? En un examen de matemáticas, por supuesto, un alumno obtuvo 17 aciertos correctos, por lo tanto su calificación fue de 8.5. 17 de 8.5 u 8.5 de 17, como lo queramos leer. Entonces, ¿qué es una razón? La razón es comparar dos valores. Eso es una razón. Y se diferencian de las fracciones porque los valores numéricos no necesariamente son números enteros. Por otro lado, ¿qué es un factor? Ya que vamos a trabajar del factor inverso, entonces necesitamos saber qué es un factor. Y recordemos nuestras clases al inicio del ciclo escolar. Un factor es un número que se está multiplicando con otro. En la operación 6 por 5 igual a 30, tanto el 6 como el 5 se llaman factores. Son las partes de una multiplicación. Los factores son los números que se están multiplicando entre sí. El resultado se le llama producto. De ahí la frase, el orden de los factores no altera el producto. ¿Ya lo recordaron? Entonces, si hablamos de un factor inverso, querrá decir que debemos nosotros encontrar un valor numérico que se esté multiplicando con otro valor numérico. Por eso es un factor inverso. Ahora bien, entonces, analicemos qué es esto del factor inverso. Primero vamos a imaginarnos esta situación. Fíjense muy bien. Traje conmigo este auto que está fabricado a escala. Es los que hace una fábrica, una empresa, que en este caso no es Hot Wheels, es Matchbox. Es un Honda Civic. Este auto Honda Civic, al igual que los autos Hot Wheels, son fabricados a una escala de 1 a 64. Fíjense muy bien entonces. Cuando hablemos del factor inverso, vamos a hacer referencia a objetos que se han dibujado, se han diseñado a una escala. Ya sea que se disminuya su tamaño o se aumente su tamaño. Decía entonces, este auto se fabricó a una escala de 1 a 64. Y yo sé, porque eso me lo dice mi instrumento geométrico, que en este caso es la regla, yo sé que este auto mide 6.6 centímetros. Aquí lo voy a colocar, 6.6 centímetros. ¿Por qué lo coloqué aquí? Este 1 a 64 quiere decir lo siguiente. Por cada centímetro en este diseño, en este juguete,
en la realidad equivalen a 64 centímetros. 1 centímetro en el juguete equivalen a 64 centímetros en la realidad. 6.6 centímetros pertenecen al juguete. Por eso es que lo coloqué aquí arriba y no aquí abajo. Porque 6.6 no pertenece a la realidad, pertenece al juguete, no al auto verdadero. Ahora bien, factor. Voy a tener que multiplicar esta razón con este valor numérico que representa las medidas del auto. ¿Para qué? Para conocer las dimensiones en la realidad. Entonces, observemos cómo voy a multiplicar y yo puedo observar que tengo 1, 2 y 3 valores y busco un cuarto valor numérico, entonces yo sé que voy a tener que hacer uso de la regla de 3. Algo bastante sencillo. Esa regla de 3 dice que siempre debo multiplicar y en segundo lugar debo efectuar una división y que la multiplicación siempre se hace de manera cruzada. Es decir, no puedo multiplicar 1 por nada, puesto que no hay nada, no hay otro valor numérico con el cual se pueda multiplicar el 1. Pero sí puedo multiplicar 6.6 por 64. Y después ese resultado lo puedo dividir entre 1. Que en este caso ya no hay una razón para poderlo dividir, puesto que todo número dividido entre 1 me va a dar el mismo valor numérico. Al hacer la operación 6.6 por 64 obtengo como resultado 422.4 centímetros. En la realidad quiere decir que este auto Honda Civic, que en mi escala mide 6.6 centímetros, en la realidad mide 422.4 centímetros. Algo así como 4 metros con 22 centímetros. ¿Cierto? Bueno, ahora observemos con atención. Tengo aquí otro modelito que también está fabricado a escala. Este parece ser que sí lo es. Este sí es un Hot Wheels. Y este es un Pagani. Pero podemos observar, yo sé que este auto que también se fabricó a una escala 1:64, que es el estándar que utilizan todas las fábricas de juguetes de estos autos, no importa qué fábrica sea, utilizan esto por estándar. Yo sé que en la realidad este auto mide 4 metros con 67 centímetros. Pero fíjense bien, lo que tengo ahora son medidas reales. Y para poder obtener de la medida real, para poder obtener las medidas a escala, es decir, para regresar, lo que hicimos en el ejercicio anterior fue, de la medida a escala, obtuvimos las medidas reales. Pero ahora quiero hacer lo inverso de las medidas reales, regresar a la escala. Entonces, decimos que mide 4 metros con 67 centímetros. Lo voy a transformar a centímetros, puesto que este 64 representan centímetros. Serían 467 centímetros los que miden. Y este 467 lo voy a multiplicar por esta escala. Pero como ahora voy a regresar, voy a hacer la operación inversa, entonces este factor lo voy a trabajar a la inversa. El numerador, que es 1, lo voy a pasar a denominador. Y el 64, que es el denominador, lo voy a convertir en numerador. Y lo que hago otra vez, 1, 2 y 3 valores y busco un cuarto valor. Y aplico nuevamente la regla de 3, que en este caso sería 467 por 1 y dividido entre 64. 467 por la unidad sigue siendo 467 y dividido entre 64 nos da como resultado 7.29 centímetros, que es lo que debería medir o debe medir este auto a escala. Vamos a tratar de comprobarlo. Ahí lo tenemos, 7.3 aproximadamente, muy cercano a este 7.29 que obtuvimos como resultado. ¿Qué es entonces el factor inverso? El factor es una razón de proporcionalidad que se va a tener que multiplicar con algún otro valor numérico. Pero es factor inverso
cuando yo necesito regresar de las medidas reales a las medidas a escala, o de las medidas a escala pasar a las medidas reales. Por eso se le llama factor inverso. Dependiendo qué es lo que yo busque, es la manera en que yo voy a utilizar esta razón. Si la utilizo con la escala normal o la manera en que estuvo representado originalmente, o si lo invierto para regresar a las medidas que yo trabajaba originalmente. Esto es factor inverso.